Todo el tiempo nos enfrentamos al cambio, está presente en nuestras rutinas y en nuestro día a día. Sin embargo, nuestro cerebro es tan poderoso que casi nunca lo notamos, surfea por las diferentes olas del cambio con total rapidez y precisión que es imperceptible. Solo lo notamos cuando algo sale realmente mal. Recordemos aquella sensación de viajar, de subirnos en nuestro vehículo, de coger carretera con las condiciones perfectas, buen sol, buen clima, una día increíble y con una agradable compañía. Pero de repente todo cambia, empieza a llover, la carretera se pone un poco pesada y el clima no ayuda. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Esto es Charlas Masi, un podcast de SST, una iniciativa del área HSE de Masi Energy Colombia. Bienvenidos. Seguros días, seguras tardes, seguras noches. Mi nombre es Eileen Páez. Y el mío, David Ortiz, los conductores de Charlas Masi, un espacio para conversar, para aprender y para seguir fortaleciendo nuestra cultura de protección de la vida. Hoy tenemos a una invitada de lujo, reconocida en el mundo de HCE, pionera en muchos sentidos y quien es gran parte de la motivadora de que nos hayamos metido en estos nuevos estilos de pensamiento y nos hayamos atrevido a pensar diferente. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Primero, quiero que todos se encuentren bien, de salud, bien sus familias y bueno, que estemos aquí en esto que llamamos como avanzar, viviendo este momento histórico, pero también muy interesante como proceso de aprendizaje. Entonces, mil gracias. Aquí estamos para que tengamos una conversación bien deliciosa alrededor de este tema. Vale, Patricia, gracias. Bien, precisamente en la introducción hablábamos del ejemplo de qué harías tú o qué haría la audiencia en caso de que esas condiciones del viaje cambiaran. Queríamos preguntarte a vos, ¿qué harías tú? ¿Qué haría Patricia Caney? Si uno respondiera lo que es correctamente posible, es decir, lo que uno debería responder, pues uno diría, yo voy a detener mi vehículo, como está lloviendo, están malas las condiciones del tiempo, está lloviendo, voy a orillarme la carretera y voy a detenerme hasta que pase el mal tiempo. Pero esa no siempre va a ser la decisión, porque como lo hemos hablado tanto tiempo, el mundo cambia, las cosas cambian, hay momentos en que pudiera ser posible que yo me detuviera, pero puede ser que no sea posible que yo me detenga, tenga que tomar una decisión de continuar adaptándome a esas circunstancias difíciles que acabas de mencionar y tomar esa decisión consciente para hacerlo lo más seguro posible. Entonces, el mundo en la vida diaria y el mundo en el trabajo es muy similar. No hay una única tarea que se haga exactamente igual, no hay una única condición que se repita siempre lo mismo. Nos estamos enfrentando permanentemente a cambios, a eventos disruptivos, a situaciones que requieren que conscientemente las reconozcamos y tomemos la mejor decisión. Puede no ser perfecta, porque puede ser que yo no pude parar porque tenía que llegar a tomar un vuelo o tenía que ejecutar una labor urgente. Hay tantas cosas que se presentan en la variabilidad de la vida que lo importante sería que yo tome una decisión consciente para poder cumplir con el propósito y que este termine de la mejor manera. Ya que tú hablas de esas estrategias y esas decisiones, ¿cómo las adapto? ¿Hacia dónde debo direccionarlas? Entendiendo que por alguna circunstancia debemos seguir, en este caso con el trabajo, debemos seguir desplazándonos, debemos seguir caminando pues bajo estas condiciones cambiantes. ¿Hacia dónde tienen que ir dirigidas esas decisiones que yo tomo en ese momento? Se ha discutido y esto es un movimiento que comenzó, lo hemos llamado nuevo pensamiento de seguridad y salud en el trabajo, pero comenzó a generarse en la conversación de quienes producen el conocimiento en el mundo, comenzó a generarse como las preguntas y la discusión y la conversación alrededor de esto que tú acabas de mencionar. Entonces nos han dicho que la seguridad es un ejercicio intelectual. La seguridad no es una tarea que cumplir,
La seguridad no es una lista de chequeo que llenar, la seguridad no es un procedimiento que escribir. La seguridad y salud en el trabajo es un ejercicio intelectual para el análisis de la realidad, para el análisis de las situaciones que se nos van presentando y la mejor toma de decisiones frente a esa realidad. Entonces, como les decía, en las discusiones que se están dando en el mundo, nos han dicho, alejémonos un poquito de la burocratización de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Y puede sonar un poquito duro, pero ¿qué quiere decir eso? Alejémonos de creer que porque tengo esas herramientas ahí, que son las herramientas las que hacen seguridad, y más bien acerquémonos a la realidad del mundo del trabajo para ver cómo esas herramientas las podemos poner en acción y que eso ayude a la buena toma de decisiones. Entonces, las estrategias, acciones, planes van a continuar, pero sí nos hacen un llamado muy importante a que cuando las llevamos al lugar de trabajo, entendamos que el trabajo cambia, que la variabilidad existe, que la adaptabilidad que tiene el ser humano es enorme y que es la capacidad de adaptarnos la que nos lleva a tener buenos resultados y que esas herramientas, esas estrategias se deben adaptar a esa realidad. Yo creo que es uno de los llamados de atención más grande que nos han hecho y tiene relación con eso que llamamos pasar del trabajo prescrito, lo que yo creo que debe ser, al trabajo real, lo que realmente está sucediendo. Y lo escuché también de ustedes, a veces en la conversación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, en donde podemos darnos cuenta de lo que está pasando, de las necesidades y lejos de imponer restricciones, nos acerquemos a preguntar qué se necesita para avanzar. Y sí, efectivamente, Pati, nosotros creemos en la compañía que la variabilidad va a estar presente en todo lo que hacemos, ¿no? Y pues estamos en ese esfuerzo de reconocerla y algunos de los mecanismos que hemos adoptado para trabajar en ella es fortalecer las competencias de los trabajadores, fortalecer la competencia de los líderes y de alguna forma hacernos conscientes del error humano, ¿no? Desde que es posible, que es real, que va a pasar, y no solo aceptarlo desde ese punto de vista como que, oiga, sí está presente, sino aceptarlo oiga, en ningún momento lo voy a poder llevar a cero y tengo que convivir con él. Y hemos optado por generar espacios de conversación, hemos optado por de alguna otra forma ir generando mesas y este espacio para ir como decidiendo el concepto, por así decirlo. Entonces, no sé qué piensas de eso, no sé qué piensas del camino que estamos llevando, ¿cómo lo ves? Yo creo que ahí has dicho cosas muy poderosas. Primero, reconocer la variabilidad y ser flexibles eh, digamos, sin caer en que no sea importante, ¿no? Aquí hay un pedazo que tenemos que reflexionar alrededor de él de manera muy importante, porque no es la complacencia, para nada estamos diciendo que entonces tenemos que ser complacientes, no, no, pero sí tenemos que tener claro que hay cambios, existe la variabilidad, existe muchos elementos en los cuales nosotros de manera flexible tenemos que adaptarnos a las diferentes circunstancias que se dan en el día a día. Ahora, hoy hablamos de equipos de aprendizaje. Entonces, esos equipos de aprendizaje deben tener la capacidad de establecer buenas conversaciones en un ambiente de confianza para poder traer a la luz todos esos elementos que necesitamos para la toma de decisión. Y frente a eso también, otra cosa muy poderosa que dijiste, el error está presente, todos cometemos errores, pero es muy importante aprender, el aprendizaje de esos momentos en los cuales puede ocurrir un error, pero aún más anticiparnos a esa posibilidad de que ocurra el error, pero también tomar la decisión correcta se lleva, es un proceso mental, es un proceso intelectual, no es un proceso de llenar una casilla o de llenar una lista, es un proceso intelectual que tenemos que hacer a través de la conversación con los equipos de trabajo. Entonces es muy interesante porque ahí nos estamos acercando a una realidad, conviviendo con la realidad y entendiendo lo que realmente está sucediendo. Y no es que lo que hayamos hecho antes no esté bien, las herramientas van a continuar, vamos a seguir haciéndolas, pero es la forma en la que las entendemos para que cumplan el propósito en el lugar de trabajo lo que nos va a llevar a tener ese buen desempeño. Ahora, yo voy a traer a colación,
Por ejemplo, Sidney Dekker nos dice, la seguridad no es la ausencia de accidentes, la seguridad es la presencia de capacidades. Y entonces, ¿cuáles son esas capacidades que tenemos que fortalecer y que tenemos que potencializar a través de la conversación para aceptar un mundo que cambia? Pero también, incluso desde James Reason, el error no es una causa, el error es una consecuencia de otros elementos que hay presentes en el sistema. Entonces, ¿cómo entendemos también que no ver el ser humano como un individuo solito, sino un ser humano como un sistema? Entonces, son muchos elementos en la invitación a entender la variabilidad, la complejidad y lo que está sucediendo en el ambiente, lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Hablabas de los accidentes y eso me sirve pues para hacerte una pregunta que llega de las personas que nos siguen, y es que a pesar de que conversamos, a pesar de que entendemos que el error se va a presentar, a pesar de que entendemos e intentamos aplicar todos estos conceptos, la pregunta es, ¿por qué nos seguimos accidentando? ¿Por qué siguen ocurriendo los accidentes? Uy, esa es una pregunta bien difícil porque pues, el mundo no es tan predecible y estamos viviendo lo que llamamos ambientes VUCA, ¿sí? La volatilidad, eh, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Hay tantas cosas que se dan presentes en un mundo de trabajo que ha cambiado enormemente. Si nos vamos de qué ha pasado en el desarrollo del trabajo de los años 20 en el pensamiento lineal a este momento, pues el cambio ha sido enorme y cada vez más nos vamos a enfrentar más a esas situaciones de cambio y el llamado es a que las entendamos y nos adaptemos a esas situaciones de cambio. Es muy curioso porque cada cierto tiempo surge la misma pregunta. Oiga, pero si ya tenemos la mejor tecnología, el mejor desarrollo en los sistemas, en el factor humano, tenemos los mejores sistemas de gestión, las mejores certificaciones, los colaboradores han recibido todo el entrenamiento, tienen todos los procesos, procedimientos claros, porque es como un déjà vu, porque vuelve a suceder. Y yo creo que a veces, y es una reflexión personal, a veces no hemos aprendido suficientemente de las cosas que han pasado para tomar acciones remediales, porque no hemos logrado entender qué fue lo que pasó, no hemos logrado entrar en la realidad de el contexto en el cual se desarrollaron para tomar acciones. Entonces, muchas veces los eventos se repiten porque simplemente no aprendimos de eventos pasados que pudieran habernos llevado a la toma de decisiones, pero también es que es muy difícil entender la complejidad y es muy difícil abrazar la complejidad y es muy difícil tener certidumbre, que es lo que nos gusta, es muy difícil saber cómo se van a dar los cambios y cómo adaptarnos a esos cambios. Entonces, los eventos se siguen presentando, representan muchos elementos de aprendizaje para tratar de que no se repitan, pero también tener equipos de conversación y equipos de aprendizaje que entiendan la realidad de lo que está pasando. Yo creo que es una de las invitaciones más grandes que nos hacen. Ahora, nos hemos detenido mucho, mucho en aprender de lo malo, lo que ya pasó, como en retrospectiva. Ahora también, para tratar de minimizar, no es que los accidentes no vuelvan a ocurrir nunca más, yo creo que eso es una falsa promesa de valor, decir, aquí nunca jamás va a pasar nada, porque el ser humano es complejo y el comportamiento humano es aún más complejo. Lo que no queremos es que nos pasen cosas desastrosas, que nos pasen cosas graves, que podamos contener las cosas que nos pasen y entenderlas. Entonces, fíjense que nosotros nos hemos pasado a aprender y ni siquiera hemos aprendiendo entre comillas de lo malo, pero no estamos aprendiendo nunca de lo bueno. Entonces, otra invitación que nos hace para tratar de identificar esos elementos de cambio, para tratar de ver cómo abordamos esos eventos disruptivos y cómo tomamos buenas decisiones, pues también nos han invitado, váyase al campo y aprenda de las cosas que salen bien, porque tiene dos formas de verla. Una, pues potencializar lo que hacemos bien, pero ¿y qué tal que las cosas nos hayan salido bien no porque las hicimos bien? Como dice el doctor Andrés Aguirre del Hospital Pablo Tobón Uribe, nos salen bien por milagro y no por mi logro. Entonces, ¿cómo aprendemos de eso para minimizar lo que puede pasar? Entonces, es todo un mundo abierto
a nuevas cosas y a nuevas reflexiones que podemos hacer alrededor de este tema de hoy, que es la variabilidad en el mundo del trabajo. Agregaré dos cosas. Uno, que no es solo que no aprendamos, sino que a veces enfocamos ese aprendizaje como en las personas, ¿no? Y las personas vamos y venimos. Entonces nos llevamos el conocimiento y el aprendizaje de la organización con nosotros. En plan, nos accidentamos, entonces le enseño al trabajador que para no accidentarse tiene que hacer así. Y ya, pues el trabajador se va a ir y el que llegue pues va a tener que accidentarse para volver a aprender lo mismo. Entonces, creo que también un enfoque siempre es buscar aprender desde el proceso. No, es que eso que dijiste es muy, muy importante porque de alguna forma le dimos como una mirada muy reduccionista al comportamiento humano, como si fuera una característica individual. Y hoy nos invitan a que miremos los sistemas humanos, cómo nos desarrollamos como personas, y yo creo que ya lo había dicho antes, cómo le damos una mirada a los sistemas humanos para entender el contexto en el cual nos desempeñamos. Entonces, ese cambio va a ser muy, muy importante para todos nosotros, porque como tú dices, nos pasamos enfocados en el individuo solito, pero las personas cambian permanentemente y es el sistema en el cual nos desarrollamos los individuos lo que permanece. No todo lo que sale bien es porque se hizo bien, ¿no? Hace poco estuvimos con Eileen en uno de los campos haciendo como visitas y hablando de cultura y nos encontramos con un concepto que nos pareció interesante y era prácticas inseguras exitosas. Entonces, que de alguna otra forma durante la ejecución de la actividad se hacían desviaciones, algunas conscientes, algunas otras inconscientes, con el fin de determinar el resultado. Entonces, ahí hay muchas oportunidades de aprendizaje en el sentido de poder analizar qué me llevó a tomar esa desviación y sobre todo enfocarlo ahí porque hace poco leía y era que nos volvíamos expertos, no solo, perdón, nos volvíamos expertos en la desviación. Entonces cada vez nuestro desempeño mejoraba más haciendo desviaciones y comportándome desde la desviación y sabía cómo manejarlo. Las rutinas, los atajos, pues es que esto es natural, ¿no? Y aprender de lo positivo para lograrlo, David y Eileen, yo quiero decirles que para poder lograr aprender de lo positivo necesitamos alejarnos de la culpa, que ya habíamos hablado también, ¿cierto? Ir a mirar, no a ver quién lo hizo mal, sino ir a entender cuál fue el proceso de toma de decisión que llevó a que eso sucediera. Entonces, eso es así. Había una pregunta ahí del público, pues qué importancia o qué tan importante es la gestión del cambio dentro de una compañía, pues. El cambio es permanente, la gestión del cambio no es un procedimiento, la gestión del cambio es simplemente entender, y lo hemos hablado mucho, entender la variabilidad, conversarla, discutirla, buscar mejores opciones. La gestión del cambio no la podemos seguir viendo como un procedimiento a cumplir, no, la gestión del cambio tiene que estar presente en todo lo que hacemos, en la vida diaria y en el trabajo en general, ¿sí? Porque si esos elementos no se conversan suficientemente, no se discuten en los equipos de aprendizaje, pues es muy probable que la toma de decisiones no sea la correcta. Entonces yo invitaría a que no viéramos la gestión del cambio como un procedimiento, aunque esté en un procedimiento, lo veamos como una capacidad que tengamos que desarrollar nosotros en el monitoreo, en entender qué es lo que está pasando para que podamos tomar las decisiones que tanto hemos hablado. Comentábamos algo de esas decisiones de riesgo, que cuando precisamente tenemos que llevar a cabo un trabajo, por la razón que sea, que, no sé, el escenario nos cambió, nos hace falta algún tipo de recurso, tenemos algún tipo de presión. ¿Qué pasa en esos escenarios donde tengo que salirme del trabajo planeado, donde también tengo que salirme del trabajo esperado, donde también tengo que salirme de ese que conozco porque soy experto en mi área y tengo que empezar a tomar decisiones que se me conviertan en desviaciones? ¿Qué pasa con esas decisiones de riesgo? Ese tema también, Eileen, es súper interesante y es muy profundo, y yo voy a traer a colación un libro que escribió Eric Nagel, y es una de las cosas que él ha trabajado intensamente, que se llama El Principio Eto. Y el Principio Eto, y los invito a leer ese libro, es extraordinario. El Principio Eto es ese balance permanente que se da entre la eficiencia y la seguridad, o la eficiencia y la minuciosidad, si podemos hablar de la seguridad como un proceso minucioso para la ejecución de la tarea. Entonces, muchas veces, y no es dependiente del individuo solito, no es una característica individual, es del mismo contexto en el cual nos desempeñamos. Entonces, cuando se da un desbalance entre uno u otro,
o se beneficia la eficiencia y se baja la seguridad, o se beneficia la seguridad y se baja la eficiencia, ahí es donde puede venir una toma de decisiones que no sea la correcta, en contra de la seguridad y terminando en un mal desenlace, o en contra de la eficiencia, la productividad, que también sería un mal desenlace. No creo que haya una fórmula exacta para eso, pero sí debe hacer parte de la conversación cuando estamos, y debe estar presente, por lo menos en nuestra cabeza y en las conversaciones que tienen los líderes con sus colaboradores y demás. Porque muchas veces, hasta en el lenguaje no verbal, en las propias decisiones que tenemos que tomar y que no las discutimos, pues se beneficia el uno o el otro tratando de que las cosas salgan bien. Yo no creo que haya nadie que vaya al trabajo a ver si las cosas le salen mal. Yo no creo que nadie de nosotros se levanta por la mañana a decir, yo voy a ir al trabajo a ver si me sale mal el trabajo que estoy haciendo. Yo no creo que eso sea así. Sin embargo, tomamos decisiones y muchas veces hay situaciones de riesgo, situaciones especiales que hacen que beneficiemos uno o beneficiemos el otro. Y lo único que puede ayudar, creería yo, a que eso no se diera es que se pudieran hacer conscientes, reflexionar. Y por eso muchas de las herramientas que tenemos desarrolladas hoy, un permiso de trabajo, una ST, incluso un procedimiento, una señalización, hoy las llamamos herramientas para el desempeño humano, porque es a través de esas herramientas que muy probablemente podamos hacer consciente ese desbalance y podamos tomar la decisión adecuada. Entonces, fíjense que esto combina muchas ideas que son muy, muy interesantes, que no implica abandonar lo que ya hemos hecho, sino resignificarlo a la luz del mundo del trabajo que cambia permanentemente. Pero también se lo escuché a Richard y se lo escuchaba a David muchas veces. Esto básicamente se da a través de la conversación y de tener unos buenos equipos de aprendizaje en el lugar de trabajo, en ambientes de confianza que permitan también decir, no sé, o me equivoqué, o paremos un momentico, o tomemos esta otra decisión, porque recuerden, no hay una tarea que se ejecute siempre de la misma manera. Nos accidentamos, analizamos el accidente, nos dimos cuenta de cuáles fueron las causas básicas, la causa raíz, el tema. Vale. Tomamos las medidas, hacemos todos los planes de acción. Algunos planes de acción no son adecuados, no son apropiados, no atacan realmente la causa raíz o no entendimos realmente qué fue lo que pasó. Y pues entendemos que el accidente es multifactorial. Las causas del accidente son multifactoriales y atacarlas todas o entenderlas todas es muy difícil, y seguimos repitiendo y el aprendizaje no se fija. ¿Cuál sería ese primer paso o cuál sería la puerta que tendríamos que abrir para que el aprendizaje sea significativo? Ahí uno podría hablar horas de ese tema, Eileen, que es súper interesante, pero yo les devolvería la pregunta. Estamos haciendo buenas investigaciones, estamos realmente entendiendo el contexto en el cual se desarrolló ese proceso y cuáles fueron esos elementos que estaban ahí presentes para que esa decisión que se tomó no fuera la decisión que llevara a un buen término. Y Todd, por ejemplo, nos dice, no tratemos de encontrar respuestas, hagamos buenas preguntas. Estamos haciendo buenas preguntas al entorno, buenas preguntas al contexto. Estamos realmente entendiendo qué fue lo que sucedió para que ese proceso de aprendizaje, lo que sucedió, nos lleve a que no se vuelva a repetir. Yo también nos he hecho un llamado muy grande y hay un artículo que leí hace poquito, yo creo que David me lo ha escuchado, que dice, usted encuentra lo que busca. Y es tal vez uno de los mejores artículos de investigación y análisis de eventos que yo he leído, porque sí, nos vamos siempre a mirar el evento con nuestra mirada ya muy predefinida a lo que queremos encontrar, y pues si uno hiciera un estudio de las investigaciones que hemos hecho, pues muy probablemente todas repiten las mismas causas. Y esas no son las causas reales, por eso el aprendizaje no se da, porque estamos aprendiendo de cosas que no son realmente o no fueron realmente tan importantes para lo que sucedió. Entonces, muchas veces no aprendemos es porque no tenemos nada que aprender de eso, ¿sí? Habrá que buscar otros elementos de aprendizaje que surjan de una buena investigación y análisis de un evento, salirnos del pensamiento lineal,
no ser tan esclavos del formato, ir a unas buenas conversaciones de campo. Eso es lo que nos va a permitir probablemente que el aprendizaje sea deliberado y sea diferente. ¿Cómo estamos aprendiendo? Y más bien, ¿qué estamos enseñando? Es la otra pregunta que se viene, ¿no? Y otra de los elementos que vamos a tener que conversar mucho, porque deberíamos, si el mundo cambia y tenemos la variabilidad y estamos enfrentados a eso que llamamos ambientes VUCA, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, ¿cómo estamos educando? ¿Cómo estamos capacitando? ¿Sí? Si estamos capacitando y si estamos promoviendo esas capacidades para enfrentar ese mundo de hoy, o si estamos utilizando las mismas técnicas que utilizábamos hace 20 o 30 años. En Masi hemos llegado a la misma conclusión. En la medida en que nosotros hagamos mejores investigaciones, hagamos mejores preguntas, le demos un enfoque diferente a la investigación, vamos a obtener mejor información y vamos a poder entender qué fue lo que pasó, involucrar a las personas que estuvieron allí y dejar una lección que nos permita aprender. Como todo nuevo pensamiento, hay que darse tiempo para conversarlo, analizarlo, leerlo, pero muy especialmente conversarlo. Yo creo que en Masi ya hace varios años venimos conversando, como madurando el tema, como dándonos el tiempo, la realidad del tiempo. Esto no es un programa, esto no es una cosa que a partir de mañana, estos son cambios en nuestro pensamiento que nos van a permitir que esta disciplina para la cual trabajamos y que representa un reto en salvar vidas, en cuidar la salud y el bienestar de nuestros compañeros, va a ser muy importante en el desarrollo futuro. Entonces, démonos el tiempo de darle la mirada, conversarlo, entenderlo, muy especialmente conversarlo con nuestros colaboradores y nuestros compañeros de campo. Y yo creo que finalmente este es el futuro y pues nos va a servir mucho haberlo ya conversado durante este tiempo. Algo que discutimos que fue importante hoy es la importancia de aprender, ¿no? O sea, aprender como ese motor o esa fuente para disminuir de alguna u otra forma la variabilidad en lo que hacemos. Si bien ningún trabajo es igual, como bien nos decía Patti, a medida que vayamos aprendiendo y generando mayores capacidades o controles en el proceso, vuelvo y digo, que nos permitan un ambiente seguro, un ambiente de trabajo más seguro y más controlado, pues esa variabilidad va a ser menor, o cuando se presente, pues no va a terminar en un accidente grave y mortal, que es lo que realmente estamos buscando evitar. Eso es lo que buscamos con estos espacios, seguir abordando estos temas, seguir aprendiendo, seguir cuestionándonos y como bien dice Patricia, haciéndonos preguntas diferentes para encontrar respuestas diferentes. No se olviden en seguirnos en www.masihccolombia.com, dejarnos sus preguntas, queremos escucharlos y pues nada, seguros días, seguras tardes, seguras noches. Chao. Gracias, Pati. Gracias a todos. Como de seguras días, seguras tardes, seguras noches. Tal cual. Ya listo. Bueno, chao.